Buenas, Dios les bendiga. ¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Andan bien? Bueno, vieron que el jueves pasado algunos no vinieron y de tarde yo suspendí la clase por diferentes razones. Y bueno, y este jueves, 22, también vamos como quien dice, a suspender la clase porque, bueno, como todos saben, tenemos un casamiento, entonces damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que se van a casar. Pero bueno, voy a grabar la clase para que ustedes la estudien y tal. Estamos con la lección 11 y probablemente la lección 12 también la hagamos, ¿sí? Y queremos que Dios bendiga ricamente sus vidas también. Amén. Y bueno, esa es la idea, de que ustedes sean bendecidos y de que, bueno, nosotros también podamos bendecirles a ustedes con esta clase que vamos a tener de discipulado. Amén. Bueno, la lección 11 vamos a hacer hoy. Así que, bueno, el que tenga la lección 11 en su casa la puede tener, el que no la tiene, saque apuntes, ¿sí? Saque apuntes porque es importante tener apuntadita las cosas que aprendemos en estos discipulados, ¿sí? La lección 11 se llama ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? Es lindo saber que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y conozcamos la voluntad de Dios, ¿sí? Dios desea que tú conozcas la voluntad de Dios en cuanto a ciertas decisiones específicas en tu vida, ¿está? Es importante saber que nosotros conocemos la voluntad de Dios cuando nosotros, hacemos cosas o planificamos cosas o queremos presentarle a Dios un proyecto, el deseo de algo en nuestra vida, y por más pequeño que sea, es muy importante que tengamos a Dios en primera instancia para pedirle a Él que Él nos dirija, que es lo mejor que hagamos, ¿sí? Es muy importante tener idea de eso. Eso es más que importante porque necesitamos que Dios sea el que nos dirija en todas las decisiones que necesitamos tomar, ¿tá? A veces nosotros nos queremos comprar algo, o tener algo, obtener algo, o de repente hablarle a alguien, inclusive, y una de las primeras cosas y primordiales que tenemos que hacer es orar a Dios y pedirle al Señor que nos dirija qué hacer. Ustedes pensarán, sí, yo ya oré, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora hacerlo. Una de las primeras, hay varios puntitos que me gustaría mostrarles a ustedes, ¿sí? Hay 5 pasos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a conocer cuál es la voluntad de Dios. Primero, la paz interior, ¿tá? La paz interior es muy, muy, muy importante, ¿tá? Es muy importante que nosotros dediquemos un tiempo para pasar a solas, para estar a solas con Dios, ¿tá? Y cuando nosotros estamos orando, oramos, le pedimos a Dios, y una de las cosas que tenemos que aprender es pedirle a Dios paz interior cuando decidimos hacer algunas cosas, ¿tá? Cuando nosotros decidimos hacer la obra de Dios, cuando decidimos hacer algo o decidimos que Dios nos ayude en alguna cuestión que nosotros necesitamos hacer, tenemos que orar a Dios y pedirle, bueno, Señor, si es tu voluntad, dame paz. Dame paz. Si es tu voluntad que yo alguna cosa la haga, o haga esto, o compre esto, o pague esto, o lo que sea. Pagar, sí, pagar, tenemos que pagar, aunque, ¿no? Pero digo, pedir un préstamo, por ejemplo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé paz. Ese es el primer paso que tenemos que pedirle. Señor, dame paz, Señor, si esta es tu voluntad. No dejes que mi carne vaya para adelante, que mi carne me impulse a hacer algo y que de repente eso no me deje tranquila. A mí, por ejemplo, me ha pasado de ciertos gastos, que de repente yo quiero comprar algo, necesito comprar algo, quisiera algo para mí, ¿tá?
yo qué sé, una ropa, no sé, hay cosas, ¿no? Y de repente la compro, pero no me queda esa paz. Me queda como un sabor amargo y me quedo media como intranquilo de decir, ¿será que esto era lo que Dios quería que hiciera? Entonces, en cualquier decisión que nosotros tomemos, tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé paz. Esa es la primera cosa que vamos a hacer. Bueno, vamos a buscar algunos versículos en la Biblia. Vamos a buscar, por ejemplo, el Salmo 32. Si tenés la Biblia en mano, es bueno que la tengas y la leamos juntos. ¿Sabés qué? El Salmo 32, 8 nos habla del buscar la voluntad de Dios, ¿no? Mira, 32:8 dice así. Yo tengo la versión, la nueva traducción viviente. Capaz que algunos de ustedes tengan Reina Valera o alguna otra traducción. Pero en definitiva Dios quiere algo importantísimo acá que dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Aquí lo que Dios nos está mostrando a través de este versículo es una forma de quedarnos tranquilos cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, cuando buscamos que Dios nos guíe. Cuando Él dice que nos guía es porque nos va a guiar. A lo mejor, muchas veces, las oraciones y las cosas que nosotros vamos a hacer o a decidir, si no nos trae paz, es mejor no hacerlo, ¿está? Quedarnos tranquilos y esperar el tiempo, porque de repente el tiempo es lo que Dios quiere. Dedicar un tiempo a solas con Dios cuando nos hallemos sosegados, o sea, cuando nosotros sintamos esa paz, ¿tá? Ahí Dios estará dispuesto a hablarnos, ¿tá? Es muy importante que nosotros oremos a Dios, busquemos paz, y cuando nosotros estemos tranquilos, el Señor entonces ahí va a comenzar a guiarnos a hacerlo mejor. El punto 2 dice, reconoce que Dios desea que tú sepas cuál es su voluntad, ¿tá? El Señor te va a mostrar, ¿tá? Te va a mostrar esa paz, te va a mostrar esa quietud, ¿no? Por medio de la oración. O sea, nosotros tenemos que orar para pedirle paz a Dios, ¿tá? Y para pedir, Señor, yo quisiera tal cosa, está dentro de tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, dame paz, dame sosiego, dame tranquilidad. Si es tu voluntad que yo hable con tal persona, le pida a mi patrón tal cosa, quisiera comprarme tal otra, quisiera pedir un préstamo, quisiera ir a visitar a cierta persona que está muy enferma pero no es cristiana. Entonces, dame paz, Señor, dame paz. ¿Es tu voluntad que yo vaya en este preciso instante o tal día o en tal momento? Este proyecto que te quiero presentar en tu presencia, Señor, ¿es tu voluntad? Entonces Dios te va a dar como paz, te va a dar sosiego a tu corazón. Y entonces ahí vos vas a sentir que realmente Dios ahí te va a guiar en lo que tú vayas a hacer, ¿tá? Es muy importante que nosotros busquemos la paz de Dios, busquemos, vamos a decir, reconocer la voluntad de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, ¿tá? La palabra de Dios nos va a mostrar que esa es la voluntad de Dios, que está bien lo que vamos a hacer, ¿tá? Por medio de alguna circunstancia que suceda, o sea, cuando nosotros vemos que las puertas se están abriendo para nosotros poder hacer lo que Dios quiere que hagamos y que está dentro de su voluntad, o tal vez un consejo, tal vez es muy bueno también que tú puedas buscar el consejo de tus pastores, de tus líderes, de los siervos de Dios que están al frente, y bueno, pedirle un consejo sobre esa cuestión, y bueno, orar juntos, buscar juntos la voluntad de Dios. Y cuando hay paz, ¿tá? Entonces es porque la voluntad de Dios se está llevando a cabo, ¿tá? Es muy importante. Por ejemplo, el tercer punto sería dejar todo el asunto en las manos de Dios, ¿tá? Tienes que aprender a relacionar todos los detalles, todos los deseos y los motivos de tu situación, ¿tá? Por ejemplo, tenés que ver si eso para ti va a ser de bendición o no, si realmente estás seguro que va a ser de bendición para tu vida.
Escribe todas las ideas, ¿tá? En favor o en contra, ¿tá? En cada una de esas oportunidades. ¿Qué es lo que puede ir a favor y qué puede ser en contra? ¿Tá? No dejes nada al azar, nada sin consignar, ¿tá? Posiblemente la opción que lleve más lejos sin tropiezo alguno, esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, te querés comprar un auto. Bien, no está mal, porque hoy por hoy no es un lujo, es una necesidad porque uno se mueve de otra manera. Puede ser una moto, puede ser un auto, una bicicleta, no sé, un transporte, un vehículo que te ayude, ¿no? Para llegar más rápido donde tú quieres ir, para poder visitar. Entonces ahí hacer una lista. Bueno, ¿para qué lo quiero? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Realmente es necesario que compre eso? ¿Hay necesidad? ¿Es prioridad o no? ¿Me entienden? Entonces ustedes van viendo, por ejemplo, en el caso de un auto, ¿tengo el dinero, sé manejar o no sé manejar? ¿Es necesario? Tengo que aprender a manejar. Ahí hay otro gasto extra. Bueno, a ver, ¿es necesario? ¿No lo es? En fin, lo mismo con las motos y con las bicicletas, o algún electrodoméstico, o un celular nuevo, ¿no? Estamos hablando de cosas materiales en este caso. Entonces, llevar todo, no dejar nada al azar, preguntarse, ¿me va a alcanzar? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Dios me va a proveer? ¿Dios va a estar conmigo? ¿Es necesario? ¿Sí o no? Y bueno, y ahí uno va orando y va pidiendo la dirección del Espíritu Santo, ¿tá? Si tú sentís que la paz del Señor te llena y realmente tú ves que las posibilidades se pueden dar, amén, entonces podés hacerlo. O de repente, si todavía te falta algo o no estás muy tranquilo del todo, bueno, voy a orar y voy a hablar con el pastor, con la pastora, voy a pedir consejo a mi líder y voy a ver si realmente ellos me pueden ayudar y me pueden guiar, que la voluntad de Dios se cumple. En cuestiones espirituales, ya sea un servicio a la iglesia, un servicio a la comunidad, ¿no? De repente hablar con alguien, ¿tá? O corregir a alguien, inclusive que tú estás viendo que no está haciendo las cosas bien, pero estás con aquella vergüencita, aquel cuiqui, como decimos vulgarmente, de que ay, ¿será que lo acepte? ¿Será que no lo acepta? Entonces lo mejor es orar y pedir la dirección del Espíritu Santo en lo que nosotros vayamos a pedir. Pedir a través de la oración, a través de la palabra de Dios, y Dios nos va a ir guiando para ver qué es lo mejor, ¿sí? ¿Tá? No dejar nada en un préstamo, por ejemplo, de dinero o un alquiler. Hay un montón de cosas que tenemos que siempre pedir la voluntad de Dios y que Él sea quien nos guíe. El cuarto punto sería: lea algunos capítulos de las Escrituras, ¿tá? No saltes de una página a la otra con la esperanza de encontrar la respuesta positiva o la respuesta deseada, porque a veces nosotros buscamos cosas que, ay, sí, es para mí. No. Cada día empezá a leer la palabra de Dios, vas mirando capítulos, textos, y Dios a través de su palabra te va a ir guiando mediante sus principios, ¿tá? Entonces, a medida que vayas aprendiendo esos principios, vas a ser capaz de aplicarlo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿tá? A cada una de las situaciones específicas que se te puedan presentar, ¿tá? Según vayas leyendo, ¿tá? Dios va a ir confirmando su voluntad. ¿Qué puedo leer? Y bueno, vas leyendo, de repente un día lees ¿cómo te puedo explicar? Podés leer un evangelio, podés leer los salmos, podés leer los proverbios y Eclesiastés son dos libros de consejos muy importantes, algunas de las cartas paulinas, ya sea Romanos, Hebreos, en fin. Tú vas viendo, vas buscando ahí en la palabra de Dios una y otra vez, hasta que Dios te va a ir hablando. Por eso es importante que cada vez que nosotros hagamos un devocional, lo primero que tengamos que hacer es libreta en mano, lapicera en mano, ir leyendo e ir sacando ciertos textos que van llegando a nuestro corazón, cosas que nos impactan, cosas que dijimos, esto es para mí. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo
a poder saber y ir encontrando poco a poco la voluntad de Dios. ¿Tá? El quinto punto sería que dejes que la paz de Dios sea la que decida en tu vida. ¿Tá? ¿Querés comprar un auto? Pensá, orá y buscá a ver si eso realmente es necesario ahora, en este momento. Un préstamo, comprarte hasta algo para ponerse, un electrodoméstico, algo para la casa, algo que decidir, ¿tá? Una decisión, ya sea en cuanto a tu trabajo tal vez, o en cuanto a tus estudios. Entonces buscar realmente si la voluntad de Dios está ahí, ¿tá? De repente empezar a servir en la iglesia, ¿en qué área? ¿Tá? En un área determinada. Bueno, Señor, a ver, dirigime dónde puedo ir, en algo que a mí me traiga paz, que yo pueda sentirme bien, Señor, que sea esta tu voluntad. Es muy importante, por eso la paz de Dios tiene que traspasar, como dice la palabra. Vamos a mirar en el Salmo 25, hay varios salmos acá, ¿tá? El Salmo 25, 9. Dice, el Señor es bueno, vamos desde el 8, el Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. ¿Ah? O sea, el Señor nos guía, el Señor nos dirige, por eso es importante buscar la voluntad de Dios por medio de la oración, ¿sí? Y que la paz esté en nuestra vida cuando decidamos hacer algo. En lo profundo de nuestro corazón se va a establecer una paz divina, algo sobrenatural, una paz en la que tú, que te demuestre, digamos, que estás tomando la decisión correcta, ¿tá? Tú vas a saber que las cosas están bien hechas y sabrás que está dentro de la voluntad de Dios, ¿tá? A.W. Tozer expresa que para encontrar la voluntad de Dios se requiere el uso de la Biblia en un 80% del tiempo. Las circunstancias y el asesoramiento toman un 15% más o menos. Y los acontecimientos dramáticos de la vida nos tomarán un 5% restante. O sea, que la palabra de Dios es la que mayor parte de las decisiones que vayamos a tomar y de conocer la voluntad de Dios es esa. Leyendo y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Vamos a mirar un poquito, para finalizar esta parte, Santiago 1, ¿sí? Santiago 1, vamos a mirar, buscamos en la palabra, y vamos a ver, muy importante tener en cuenta lo que Santiago nos habla a través de la palabra de Dios. Vamos a mirar, vamos buscando acá. Santiago 1, desde el 5 al 8. Vamos a leerlo y van a ver qué lindo, qué bueno es relacionar este pasaje con el conocimiento de la voluntad de Dios en algunas decisiones específicas. Dice así, si necesitan sabiduría, miren qué importante, pídansela a Dios, ¿tá? Porque Él es generoso y Él se las va a dar. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Miren qué importante lo que dice. Tenemos que tener fe. Esa es la correcta forma, ¿tá? Esa es la forma correcta de buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Es pidiendo fe, haciéndolo con fe y confiado de que Dios es el que te va a responder. Amén. Para terminar esta partecita, pueden leer el Salmo 119, 105, Proverbios 12, 15 y también Proverbios 19,
20. Y van a ver, en esos versículos, en esos textos de la palabra de Dios, ustedes van a ver la importancia que Dios tiene que tener para tu vida, ¿sí? Para cuando nosotros tomamos decisiones. Y encontrarnos que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Amén. En el siguiente video veremos la lección 12.